que ya la terminamos y tiene la tarea de esta clase que le va a servir también para prepararse para el certamen. Y esta parte que serían las máquinas asincrónicas. Ya con el otro profesor van a empezar entonces después las máquinas sincrónicas y las máquinas de directo. Para terminar toda la asignatura. Vamos en primer lugar. No pasa esto. Profesor, una consulta. Sí. La tarea se la mandamos igual por Moodle, por Sí, la la misma. pueden subir a Moodle si quieres. Señorita consulta, esa diapositiva ya la subió, ¿no? Sí. Está más abajo, la segunda unidad. No sé qué pasa, que no me está corriendo la. Ahí está. Y con la flecha del teclado le corre un poco el... Le corre aquí, pero no se va a leer. Bueno, primero lo que queremos ver, habíamos hablado de la clasificación general de las máquinas. Se clasificaban en máquinas estáticas, y máquinas rotativas, rotatorias. Entre la estática que estaba, por supuesto, el transformador, ¿no? Una máquina eléctrica estática que no tiene. Y dentro de las rotatorias estaban bien las máquinas de corriente continua y las máquinas de corriente alterna. Dentro de las máquinas de corriente alterna están las asincrónicas y las sincrónicas. Conmigo vieron la parte de transformadores, vamos a ver ahora las máquinas asincrónicas, ya con otro profesor vamos a ver después las sincrónicas y las máquinas de corriente continua. En las industrias está ampliamente difundido la aplicación de las máquinas asincrónicas. En todas las industrias hay máquinas asincrónicas, sobre todo funcionando como motor. Y las máquinas sincrónicas generalmente sería como generador. Es lo que está más difundido en la práctica. El motor de la máquina de asincrónica como función motora y la máquina sincrónica función generadora. Saben que todas las máquinas son reversibles. ¿Qué significa que sean reversibles? Que puede girar ese dos. Que pueden trabajar como motor o como generador. Es decir, dependencia del flujo de energía, si la energía de entrada, la potencia de entrada es eléctrica y la salida es mecánica, trabajaría como un motor. Pero la misma máquina, si la energía de entrada es mecánica y la salida es eléctrica, trabaja como generador. Es decir, la máquina es reversible, cualquiera de las tres son reversibles. Pero entonces les decía que las máquinas asincrónicas están más disponibles en la aplicación como motor en las industrias y entonces las máquinas sincrónicas en su función como generador, fundamentalmente. Las grandes generadoras serían con máquinas sincrónicas, generalmente. Aunque les digo que son más difundidas como motor, hay muchos generadores eólicos que ya están en la actualidad utilizando la función generadora de las máquinas asincrónicas, ¿no? Pero tradicionalmente se usan para la generación, las grandes plantas generadoras, las máquinas sincrónicas, y para en la industria, la aplicación industrial, la función motora de las máquinas asincrónicas. Teniendo en cuenta sobre todo las desventajas de las máquinas sincrónicas, que la van a ver después cuando vean las máquinas sincrónicas, que no tienen momento de arranque, que no tienen parte de partida, y hay que aplicarle entonces métodos externos para que parta la máquina. ¿Qué ventaja tendría la utilización de las máquinas de inducción, que porque están ampliamente difundidas en la industria, ¿no? Sobre todo porque tienen características constructivas simples y fuertes, son máquinas muy robustas, el menor costo de mantenimiento y explotación, mantenimiento simple en comparación con las máquinas de directa, que van a ver después cuando vean las máquinas de directa, que las máquinas de directa tienen escobilla y toda esa parte del conector las hace más costosas, y el mantenimiento también más costoso porque las escobillas se van desgastando, las escobillas son de grafito, y ese grafito se va desgastando, por supuesto el mantenimiento que lleva
es más costoso que las máquinas asincrónicas, que tienen prácticamente mantenimiento muy simple, por lo tanto son menos costosos la manufactura y la explotación. También tiene buenas características de comportamiento, regulación de forma general, se puede regular bien el arranque, la velocidad. Entonces tiene buenos indicadores energéticos y además es económico en el mantenimiento y puesta en marcha, pues características constructivas fuertes y simples, por lo que la hacen entonces mucho más difundida en la aplicación industrial de las máquinas asincrónicas que el resto de las máquinas eléctricas, ya sea la directa o la externa. Ese sería lo fundamental. Además necesita una sola fuente de energía eléctrica. Cuando vean las máquinas de corriente continua van a ver que va a haber campo por el rotor y campo por la armadura. ¿Sí? Van a tener dos fuentes de alimentación, sin embargo la máquina de corriente alterna, la asincrónica sería solo una parte. ¿Qué características tiene fundamentalmente desde el punto de vista constructivo? ¿No? La máquina asincrónica tenía un estator y un rotor. ¿No? ¿Quiénes estarían en el estator? Perdón. El estator estaría formado por la carcasa, por el núcleo, que también va a ser de un material ferromagnético. ¿Y por qué se hace laminado? ¿Por qué es que se hacía laminado el núcleo del transformador? Para disipar. Para evitar o para minimizar la circulación de corrientes parásitas. Nunca se elimina, pero se minimiza haciéndolo laminado, como para cortarle el camino de esta circulación de corrientes parásitas, se hacía laminado. Y lo mismo va a ocurrir en la máquina esta. El mismo material ferromagnético se va a utilizar para el núcleo. Ese núcleo también se hace laminado. Quiero que les traiga un video también que es interesante para que lo vean mejor gráficamente. El núcleo también se hace laminado para tratar de minimizar la circulación de corrientes parásitas y evitar las pérdidas magnéticas por este concepto. Ese estator va a tener bobinas. Van a tener también bobinas o devanados conectados para formar esas bobinas. ¿No? Y otras partes como serían las tablas, rodamientos, entre otros. Pero fundamentalmente el estator va a estar la carcasa, que es toda esta parte que encierra el motor, y las bobinas, ¿no? Que son las bobinas que se van a formar en el estator para crear el campo del cuero. Ese sería el estator. El rotor, que sería la otra parte fundamental, estaría formado, bueno, es el núcleo ferromagnético laminado y el núcleo, por supuesto, el que rota, ¿no? Por eso es el nombre del rotor. Y puede ser de dos tipos, habla de ardilla y rotor bobinado. Si van a encontrar máquinas de inducción o asincrónicas, vamos a ver después por qué se llaman máquinas de inducción, estas máquinas asincrónicas, van a haber tipos de jaula de ardilla y de rotor bobinado. Desde el punto de vista constructivo, las jaulas de ardilla son como barras de aluminio a cobre, que son como unos anillos que se cortocircuitan a los extremos. Son similares a las jaulas. En el video que les puse fue, nunca había oído eso. Se le llama jaula de ardilla porque la forma que tienen y unidas son similares a las jaulas de las ardillas estas que se colocan no sabía que era por eso que venía el nombre de jaula de ardilla. Y rotor bobinado, porque también es un devanado trifásico, pero tiene el motor que tiene jaula de ardilla, el rotor bobinado, perdón, tiene acceso a los terminales del rotor. Es decir, se pueden aplicar externamente conectar resistencia que van a servir para conectar después parámetros de la máquina como la velocidad y la carga. Es la ventaja que tiene el rotor bobinado con respecto al de jaula de ardilla. Pero bueno, constructivamente puede ser el rotor tipo jaula de ardilla y el rotor bobinado. Creo que les puse alguna foto. El estator, bueno, el estator de la máquina, por supuesto, es la parte de afuera y adentro estaría las bobinas, ¿no? Las bobinas que son las que se energizan en el caso de la función de motora para formar el campo magnético, ¿no? Ese sería el estator. Y en el caso del rotor, jaula de ardilla, como pueden ver, serían estas barras de aluminio y de cobre que se unen en los extremos. Sería otra foto del mismo tipo de jaula de ardilla. Y en el caso del rotor bobinado, bueno, lo que tiene de diferente es que tienen los tres terminales estos que se pueden acceder al rotor y que se pueden utilizar para la regulación de la máquina de asincrónica en el caso que tenga el rotor bobinado. ¿Cómo sería el funcionamiento del campo magnético del estator? En este caso está representado, y creo que en el otro se ve un poco mejor. En el caso son máquinas trifásicas, ¿no? Son máquinas trifásicas porque también existen las monofásicas, pero bueno, las más difundidas son las trifásicas. En el caso de las trifásicas pueden tener, como les decía, en el estator las tres bobinas, desfasadas por supuesto cuando se alimentan, 120 grados una con respecto al otro, ¿no? Para formar el campo magnético que va a darle el principio de funcionamiento del motor, ¿no? En este caso. Aquí se ve un poco mejor, fíjense. ¿Qué voy a tener aquí? Las tres corrientes senoidales pasadas a 120 grados en el tiempo, ¿no? Como lo ven entonces en la curva. ¿Qué tengo aquí? Bobinas. La que está en rojo, la fase B, la que está en azul, la fase A, la que está en verde, la fase C, ¿no? Al energizar esas bobinas va a circular corriente, fíjense lo que está representado. La X sería que entra, ¿no? Y el punto que sale, ¿no? Fíjense, con la regla de la mano derecha en la fase A, entraría por
abajo y cierre por arriba, ¿no? Fíjense el sentido para dónde me da la fuerza del azul para allá, ¿no? Haga lo mismo con la verde. Entra por acá, sale por arriba, mire para dónde me da el sentido de la fuerza. ¿Lo están viendo por aquí? Entra por aquí, sale por allá, sentido para arriba. Este sería entra por aquí, sale por allá y sentido para abajo. ¿Lo ven? Igual que con esta al azul, que la fuerza entra por aquí y sale por acá, me da la fuerza para allá. ¿Lo ven? La suma entonces de los tres vectores de fuerza que me darían resultando. Como la señal va a ser alterna, esto va a estar cambiando constantemente, ¿no es así? De forma tal, ¿sí? Le puse una consulta. Sí. Cuando el motor, una vez que se energiza claro, el motor, el rotor, por ese campo empieza a girar, ¿cierto? Se le dice el estator. El estator, perdón. Y ese campo hace que el rotor gire. Ya, primero Sí, vamos a pasar por ahí. El campo este que se va a inducir cuando yo energizo con corriente alterna, el devanado de este que está en el estator, hacer corriente alterna y desfasada 120 grados una con respecto a otro, van a ver que esto va a estar, este vector va a estar moviéndose constantemente por la propia característica señal alterna. Correcto. Este vector va a tener, el resultante, ¿no? Va a tener la misma amplitud siempre, pero se va a estar moviendo. Ya, correcto. Que es la característica que tiene el campo, por la propia característica que es la alterna, por lo mismo va a estar acá, después va a estar acá, y ese vector se va a estar moviendo. Y en el video creo que se ve un poco más claro cómo se mueve ese vector. Se va a estar moviendo con la propia característica de la señal de antena a la misma magnitud, pero se va a desplazar a una velocidad constante, ¿no? Esto aplica de las dos formas que usted mencionó delante, ¿no? ¿Cómo Que la cuando un motor puede girar hacia los dos lados. Eso. Sí, para cambiar la velocidad el sentido de la velocidad de giro, lo que hay que invertir en la polaridad de la Sí, lo alimentación. voy a decir. Pero eso aplica lo mismo por los dos, ¿no? Sí. Lo que yo quise decir al principio es que puede trabajar como motor o como generador. Sí, eso. Que son dos leyes de física diferentes que se van a aplicar en el principio de funcionamiento de la acción motora y en el principio de funcionamiento del generador. Para el caso del funcionamiento como generador, creo que se lo puse aquí también, se va a cumplir la ley de Faraday. La ley de Faraday era la F igual a menos n de phi de t, bueno, si n depende de... Es decir, tiene que haber un flujo variable para inducir una F. Que el flujo podría ser, como en el caso del transformador, que el flujo variable porque la señal alterna me provoca un flujo variable. O también yo puedo tener un conductor moviéndose dentro de ese campo que también se estaría variando el flujo y también se induce F. Que son las dos formas. Yo puedo tener el campo, que el flujo sea el que varía, o puedo tener dentro del campo magnético un conductor moviéndose también y también se induce F en ese conductor. De igual forma sería la ley de Faraday, pero entonces sería ahí por inducción. El caso de una corriente, cada corriente de fuerza tiene asociado un campo magnético magnitud phi en el espacio, por eso fue lo que explicaba anteriormente. Cuando yo le hice entonces un devanado, el devanado del estator, con una señal trifásica, pasada 120 grados con respecto a otro, que vamos a tener un motor de campo que va a estar moviéndose a una velocidad constante y a la misma magnitud, ¿no? Se determina también que a la velocidad con que se mueve el campo sería la velocidad sincrónica, que se conoce como ns, que es igual a 120f sobre p, donde f que sería la frecuencia de la señal que alimenta el estator, ¿no? 50 Hz para el caso de norma europea, como en el caso de Chile, y 60 Hz para norma americana. Pero depende de la frecuencia de la señal que está alimentando el estator, la señal trifásica que está alimentando el estator. Y de qué depende también de los polos, ¿no? Que los polos vendrían siendo los demanados que tienen el estator, ¿no? Los demanados del estator es para formar el campo, para formar los polos, serían los polos, los animales permanentes, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Los Sí, polos, ¿sí? ¿Polo se refiere norte-sur? ¿Sería un solo polo o un par de polos? Depende de la cantidad de polos que tenga en la mano. Sí, tiene que tener un par siempre, tiene que ser par de polos. No, pero me refiero a que si tiene un ejemplo son 36, o sea, se tendría que ingresar 36 Exacto. o 16. Se pueden poner, si pones la ecuación tiene las dos variantes, 120f entre p o 60f sobre p, donde p sería pares de polos. Si pones los pares, como es lo que me estás diciendo, ¿no? Si tienes que poner los polos, la cantidad de los pares, ¿no? Sí. Si pones los pares sería 60f sobre p. Ahí p sería la cantidad de polos totales. Y si pones los pares, entonces sería 60f entre pares de polos. Pero los dos está correcto. Pero ese campo, por supuesto, que va a depender de la cantidad de polos que tenga la máquina, la cantidad de vanados o de polos que se formen finalmente y de la frecuencia de esa señal alterna, porque recuerden que independiente de la frecuencia de la señal alterna que se va a ir moviendo ese campo, ¿no? A la velocidad que va a depender de la velocidad que se va a mover ese campo resultante de la frecuencia de la que estoy analizando el estator, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Yo tengo entonces el ionizado del estator y el campo magnético resultante que me va a girar entonces a una velocidad constante que depende de qué, de la frecuencia y del número
decía, puedo tener acción generadora o acción motora. La máquina puede funcionar como motor o como generador. En este caso, ¿qué leyes se aplican? Un movimiento relativo entre el conductor y el campo provoca una fe inducida de origen rotacional. Que es lo que les decía, puedo tener un conductor moviéndose dentro de un campo magnético y sobre ese conductor se va a inducir una fe. Puede ser el campo que está variando o puede ser el conductor moviéndose dentro de ese campo, ¿no? Que sería el funcionamiento de la acción generadora. Es decir, tengo un motor primario, algo que me mueve la máquina, y al estar en movimiento ese conductor dentro de ese campo magnético, en ese induce fe, que sería entonces la opción como generador. Ahora, si tengo un conductor con corriente dentro de un campo magnético, sobre ese va a ser una fuerza, ¿no? Que esa fuerza es la que me va a hacer moverse el rotor, que sería entonces el funcionamiento de la acción motor, ¿no? Porque recuerden que decía, si es generador, la entrada es mecánica y la salida es eléctrica, ¿no? Y si es motor, es decir, si es generador, la entrada sería mecánica y la salida es eléctrica. Y si es lo contrario, la entrada sería eléctrica y la salida mecánica, ¿no? Depende si es función motora o generadora, pero en la misma máquina con el flujo de potencia invertido, ¿no? Entonces, en el primer caso sería la función generadora, sería Faraday, básicamente. Y la segunda, entonces, es la ley de Lorentz, ¿no? Tengo un conductor con corriente dentro de un campo magnético, sobre ese conductor se va a inducir, se va a crear una fuerza, y esa fuerza es la que me va a hacer moverse el rotor, ¿no? Sería entonces el principio de funcionamiento de la acción como motor. ¿Está claro? Son las leyes físicas las que me van a hacer que pueda trabajar el motor como generador o como motor, ¿no? Disculpe, no entendí muy bien la segunda ley. ¿Cuál era la ley? La segunda ley es la de Lorentz, Sí, que un conductor con corriente dentro de un campo magnético, sobre ese conductor se ejerce una fuerza. Ah, ya. Y si tienes un conductor así, en este extremo va a ser hasta abajo y en el otro hacia arriba, que me va a provocar eso que se mueva el rotor, Ya. que es el principio de funcionamiento del motor. Y en el otro caso tengo un conductor moviéndose, que lo estoy moviendo con energía mecánica externa, dentro de un campo magnético, en ese se va a inducir una fe, que sería el funcionamiento entonces como generador. Por eso la misma máquina me puede trabajar como motor o como generador, en dependencia de lo que estoy entrando primero. ¿Qué es lo que estaba explicando aquí? Tengo energía eléctrica alimentando el estator, una energía eléctrica de corriente alterna trifásica, por supuesto van a existir pérdidas, ¿no? Pero esta energía eléctrica me va a crear el campo magnético rotatorio, que es el que me va a hacer entonces transferir la energía del estator al rotor. Ahora voy a tener entonces el rotor con una fe, por supuesto, inducida en este caso, y van a existir pérdidas también, ¿no? E incluso además de las pérdidas eléctricas, recuerden que en el transformador teníamos pérdidas eléctricas y pérdidas magnéticas, ¿no? Aquí vamos a tener pérdidas eléctricas, pérdidas magnéticas también junto con el rotacional, y vamos a tener pérdidas mecánicas, ¿no? Porque aquí ahora va a haber movimiento que no va a ser en el transformador es una máquina estática, no voy a haber pérdidas mecánicas, pero en este caso que va a haber movimiento de un rotor, van a existir pérdidas mecánicas también, pérdidas por fricción y batimiento en el propio rodamiento del motor, ¿no? Van a existir pérdidas mecánicas que no existían en el transformador, ¿no? Sería la misma, las pérdidas nuevas que introducimos en este caso. Como les decía, bueno, el principio de operación, el campo magnético rotatorio de velocidad sincrónica posibilita la transferencia de energía de forma inductiva al rotor. Y por lo que les decía, un conductor moviéndose dentro de esos campos magnéticos, en él se induce una fe, el ley de Faraday también. Y en el segundo caso, la intervención del conductor del rotor con una corriente del campo magnético del estator provoca una fuerza sobre el conductor del rotor que lo hace girar. A lo que hay que tener presente que el rotor tiene que girar a una velocidad inferior a la velocidad sincrónica. Fíjense que esta sería la velocidad del campo sincrónico y que el rotor tiene que girar a una velocidad menor en la velocidad del rotor, ¿no? Esa sería la velocidad del campo. Del campo sincrónico. Y NR sería la velocidad del rotor, ¿no? Ahora, el rotor tiene que moverse con una velocidad inferior a la velocidad del campo. Si no pueden ir los dos a la misma vez, porque ¿qué pasa? Si los dos van a la misma velocidad, no va a haber movimiento relativo del conductor con el campo y no se va a inducir fe, ¿no? Porque recuerden que tiene que moverse, tiene que haber un conductor en movimiento dentro de un campo magnético. Si se mueve el conductor a la misma velocidad del campo, no lo voy moviéndose. Por tanto, el rotor tiene que estar girando a una velocidad casi muy cerca de la sincrónica, pero no puede ser a la misma velocidad sincrónica, porque si no, no se induce la fuerza que genera. Eso es lo que pasa en la máquina sincrónica. ¿Sí? ¿Por qué se llama asincrónica? Porque el rotor y el campo no están a la misma velocidad.
Sin embargo, la máquina sincrónica, el rotor y el campo van a la misma velocidad, por eso las máquinas sincrónicas cuando funcionan como motor no tienen momento de arranque. Porque al girar el rotor a la misma velocidad que el campo, no hay movimiento relativo entre el conductor y el campo, no se produce la fuerza que mueve el rotor. Es lo que pasa en las máquinas sincrónicas, que no se usa mucho como motor porque no tiene momento de arranque, no tiene momento de partida. Hay que forzar a mover el rotor para que entonces después la máquina parte, pero bueno, se van a ver ya cuando ven después la máquina sincrónica. Ahora lo que tienen que ver es que el rotor tiene que girar muy cerca de la velocidad sincrónica, pero inferior. De forma tal que, bueno, inferior o mayor, depende si trabaja como motor o como generador, ¿no? Pero nunca puede trabajar a la misma velocidad del campo sincrónico porque si no hay movimiento relativo no se produce la fuerza y no partiría la máquina, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Es decir, la relación entre esa velocidad del campo sincrónico y la velocidad del rotor se conoce como el deslizamiento, que sería la relación entre la velocidad del campo sincrónico con respecto a la velocidad del rotor con respecto a la velocidad del campo sincrónico, por eso lo vamos a ver más adelante también. Hasta aquí estamos claros entonces cómo es el principio de funcionamiento de la máquina, ¿no? Aplicando las leyes físicas que vieron ustedes también en el electromagnetismo. Y está claro que tiene que haber entonces movimiento relativo entre el conductor, entre el rotor y el campo magnético resultante de esto, porque si no, no se produce la fuerza y la máquina no parte, ¿no? Tiene que existir movimiento relativo. ¿Qué ventaja tendría el motor sincrónico a lo largo del día? Bueno, la única alimentación eléctrica no recibe a través de la línea, no tiene escobilla o elementos rozantes, eso es la ventaja fundamental. Cuando ustedes vean la máquina de corriente continua van a ver que la conmutación, es decir, el conmutador, que es el que hace el proceso de rectificación de alterna a la fe que se induce alterna a la directa, encarece constructivamente la máquina, además del mantenimiento, porque esas escobillas son de grafito, generalmente se van desgastando cuando hacen la unión eléctrica con el colector. Entonces, esa parte hace que las máquinas de corriente continua tengan una desventaja que solo se utilizarían para aplicaciones específicas que requieran un control de velocidad, un control de posición, como son las máquinas de herramientas, los robóticas, que si llevan mucho control de posición y velocidad, se usan las de directa. Pero por lo general no se usan tanto las máquinas de directa por las desventajas, sobre todo que tienen desde el punto de vista constructivo de las escobillas, que lo hacen muy caro el mantenimiento y la construcción. Todas estas máquinas son muy robustas, son máquinas fuertes realmente. El costo de manufactura, por supuesto, es más económico y el momento de arranque es elevado también. No tiene problemas de estabilidad ni variaciones bruscas de la carga. Ahora, ¿cuál es la desventaja tiene? Normalmente demanda una alta corriente. ¿Sí? Las máquinas son muy robustas, pero no solo para ellas, no se afectan tanto ellas en el arranque, que la corriente puede llegar a ser grande, sino las cargas que están conectadas a la misma red donde arranca un motor asincrónico. Va a demandar mucha corriente en el arranque y las cargas que están conectadas a la misma red de la máquina sincrónica sí pueden verse afectadas. Aunque ellas sean muy robustas, hay que aplicar el método de control de velocidad, que también vamos a ver cuáles serían estos métodos de control de velocidad, para tratar de reducir esa corriente de arranque y que no se afecten tanto, ya les digo, no solo ellas, sino las cargas que estarían conectadas a la misma red que están arrancando las máquinas grandes. Y el control de velocidad se puede realizar por varias alternativas, donde métodos de control de frecuencia se imponen hoy, son más costosos. Los variadores de frecuencia, prácticamente en todas las industrias, junto con las máquinas asincrónicas, están los variadores de frecuencia. Aunque existen otros métodos de control de velocidad, que también se los voy a mencionar hoy, el método que más está difundido sería el de variador de frecuencia, que es un método realmente costoso, que a veces incluso no es tan necesario utilizar un variador de frecuencia, cuando se puede emplear otro método más sencillo. Todo depende de la aplicación, incluso si hay una aplicación que requiere mucha regulación de velocidad, sí estaría justificado un variador de frecuencia. Pero hay veces que solo requiere un programa, una máquina pequeña, con una aplicación aislada, y a lo mejor se puede resolver con otro método que no sea un variador de frecuencia, ¿no? Porque la forma general es más eficiente, pero es costoso el variador de frecuencia. Aunque con toda la competencia que están en este sentido, yo pienso que los precios tienden a bajar, ¿no? Pero de forma general son costosos los variadores de frecuencia para el accionamiento de una máquina sincrónica. Pero ya les digo, existen otras alternativas de regulación que podrían utilizarse también. Eso es lo que me dice que la medida para terminar el video. Bueno, dudas hasta aquí entonces que existe funcionamiento. ¿Está claro? Bueno, profe, una pregunta, o sea, una pregunta no muy interesante, pero desde una perspectiva económica igual, porque por un lado dice que el motor, digamos, por temas de mantención, lo robusto que es más barato. Igual será más barato, me imagino, adquirir el motor y un variador de frecuencia. Por algo igual lo prefieren, me imagino que no. Sí, el motor sí es mucho más económico, por eso se usa en todas las industrias prácticamente hay un Sí, el más... motor asincrónico. Un motor asincrónico
Pues sobre todo para la misma potencia, un motor de corriente continua llevaría más volumen que un motor de corriente alterna. Es decir, son mucho más económicos que los motores de directa y tiene la ventaja también que en el caso de las máquinas sincrónicas, funcionando con un motor, no tiene momento de partida. Y habría que buscar métodos incluso que puede ser otra máquina que lo mueva, con todo, es decir, es más costoso utilizar el sincrónico como motor, que por eso están ampliamente difundidas fusión como motor en la industria. Pero hay otros métodos de control de velocidad de la máquina que no sean variador de frecuencia, que lo vamos a ver también hoy. A veces puede añadir resistencia serie con armadura, que aunque es un método que siempre va a implicar pérdidas al tener resistencia, pero que por una aplicación determinada pequeña se puede aplicar mejor un control redox con resistencia que no variador de frecuencia. Porque en realidad es costoso variador de frecuencia, aunque el motor sea económico, el variador de frecuencia es más costoso que otros métodos que podrían aplicarse al motor, que vamos a ver cuáles serían los métodos estos. Pero bueno, al final, cuando requiere mucho control de velocidad, por supuesto que el variador de frecuencia sería la opción más idónea, porque es más fácil controlar. Variador de frecuencia básicamente son dos convertidores. Ustedes vieron ya electrónica potencia, algo de convertidor. No, sí, pero si yo no se lo voy a dar el semestre que viene, algo así. Básicamente, el variador de frecuencia es un rectificador con un bus de corriente continua y un inversor. Es decir, que son convertidores electrónicos que yo regulando el pulso de disparo de los semiconductores, voy a variar lo que voy a obtener en la salida, en este caso voltaje de frecuencia en el mismo pues son un inversor. Por supuesto que es más fácil, más eficiente la regulación, porque como propio inversor puede regular voltaje y frecuencia a la misma vez. Pero implica tener dos convertidores en una capa de variador de frecuencia, que es un poco más costoso de otros métodos que quizás, según la aplicación, y repito, según la aplicación es un control reostático se puede aplicar, para determinados casos se puede aplicar a otros métodos que no sean variador de frecuencia. Ya te digo, en aplicaciones industriales que requieren mucho cambio de regulación de velocidad, sí sería propicio entonces un variador de frecuencia. Igual los convertidores se pueden utilizar para la partida. Vamos a ver también cómo se puede variar o reducir la corriente de arranque, también puede ser con un convertidor. Los partidores suaves, los arrancadores suaves, que están también disponibles en el mercado, los partidores suaves, pero también para determinados casos es más costoso siempre utilizar un convertidor que aplicar otros métodos. Pero ya le digo, todo depende de la aplicación y del accionamiento, que es lo que demanda el accionamiento. Bueno, entonces, al igual que vimos en el caso de los transformadores, el circuito equivalente, aquí también podemos hacer un circuito equivalente de la máquina sincrónica. En el caso de los transformadores, tenía un devanado primario y un devanado secundario, ¿no? Aquí vamos a tener en lugar del devanado primario un devanado del estator, equivalente a lo que habíamos visto en el transformador en el circuito equivalente. Lo que el campo magnético del transformador es un campo estático, ¿no? Aquí vamos a tener un campo giratorio que va a girar de vuelta a una amplitud constante a una velocidad definida. ¿Por qué? Por 120F entre ¿qué? Entre P. Va a depender de la frecuencia de la señal de alimentación del estator y de la cantidad de polos que tenga la máquina. Ese sería entonces el campo que se va a agregar en este caso. La fe inducida en el caso del transformador va a ser por acción transformadora, aquí va a ser por acción flotacional, ¿no? En el caso de la salida, en el transformador era secundario, la salida vamos a tener que es el rotor, por supuesto funcionando como motor, ¿no? Vamos a tener como salida en el motor el rotor. En el caso del transformador lo que entra también es energía eléctrica y lo que sale, perdón, es energía eléctrica, y en el caso del motor lo que va a salir es energía mecánica, ¿no? Pero al final puedo hacer un circuito equivalente similar al que lo pedimos en el caso del transformador, porque vamos a tener dos circuitos independientes, el del estator y el del rotor, ¿no? Que de igual forma yo lo puedo poner en un solo circuito, como habíamos visto en el caso del transformador, ¿no? En la mayoría de la bibliografía van a tener las ramas del medio de magnetización en paralelo con la resistencia, ¿no? Igual que lo vimos en el transformador. En muchos casos se elimina, ¿no? No se tiene en cuenta, pero de forma general sí hay que tener el circuito equivalente de esa manera. Fíjense que quién está en este circuito de P2 sobre S. ¿Quién sería ese? Es el deslizamiento que les comentaba, tenía la relación entre la velocidad sincrónica y la velocidad del rotor. Es el deslizamiento que se conoce como deslizamiento. ¿Pero qué sería R1 y X1? La resistencia del devanado primario, que en este caso sería aquí en el estator. Y X1 también sería aquí en el estator, ¿no? R2, ¿qué sería? La del rotor, ¿no? Y X2 también en el rotor, ¿no? Y la del medio serían las pérdidas, en este caso la del circuito magnético. La X1 y la X2 son la resistencia de la bobina, ¿cierto? Sí. Ah, ya, vale, ya. Exacto. Aquí se ve un poco
mejor, aquí se ve un poco mejor con todas las relaciones que podemos aplicar después que tenemos el circuito equivalente. Y si ya tenemos el circuito equivalente, yo puedo decir la potencia de entrada eléctrica, ¿no? Si estamos hablando de un sistema trifásico, ¿cuánto sería la potencia de entrada? 3 veces 1 por I1 por el factor de potencia, ¿no? Porque tenemos en cuenta que aquí, al igual que en el transformador trifásico, el circuito equivalente es de una fase, ¿no? Entonces la potencia de entrada P1 sería igual 3 veces voltaje por corriente por el factor de potencia, ¿no? ¿Y qué va a ser ese factor de potencia? El desfasaje que hay entre el voltaje y corriente o la impedancia equivalente, ¿no? ¿Está claro? Esa sería la potencia de entrada eléctrica, en este caso, porque recuerden que sería un motor, ¿no? A rotor se va a referir energía electromecánica, es decir, que la potencia de esta electromecánica que está representada aquí va a tener en cuenta que vamos a tener pérdida de cobre en el estator y en el rotor, ¿no? Las pérdidas de cobre serían en el estator y en el rotor. ¿Cómo determinamos las pérdidas de cobre en el transformador? Y cuadrada por R, ¿no? Aquí también vamos a tener que cuadrada por R, perdón, para las pérdidas en el estator y cuadrada por R por las pérdidas en el rotor, ¿no? Respectivamente. Vamos a ver que la potencia, fíjense que en este caso la potencia de salida, se la puso por ahí también en algún lugar. No se la puse. Bueno, la potencia de salida sería la que tiene en cuenta en esta parte del circuito, ¿no? Esta sería la potencia de salida, sería la corriente que circula por ahí, o 3 veces la corriente que circula por ahí, por la corriente por 1 menos S partido S, ¿no? Que sería la potencia desarrollada o la de salida, ¿no? Es lo que está en este término, ¿eh? Como está puesto aquí. Siempre la suma de R2 más R2 por 1 menos S partido S daría R2 sobre S, ¿no? Partido S. Sí. Así que se puede representar así separado, o la suma de los dos, que sería R2 partido S. Es lo que vamos a ver en el circuito equivalente siempre. El momento, siempre el momento va a ser igual a potencia partido velocidad. ¿No es así? Momento igual a potencia partido velocidad. Eso es otro aspecto. Si ya tengo la potencia y yo quiero el momento, porque realmente lo que me interesa en un motor es el momento de salida, ¿no? Que es el que me va a hacer mover la carga. Momento sería igual a potencia partido velocidad, ¿no? Por tanto, tendría que, si yo tengo la potencia, puedo saber cuál sería el momento que va a desarrollar el motor a la salida, ¿no? Que es lo más importante en su función como motor. Las pérdidas de cobre, como les decía, está representado en el rotor 3 veces. No sé por qué se acaban las uniones. Voy a entrar otra vez. Para los que están. Ahí está preguntando, compañero. Dile que voy a entrar otra vez, que no sé qué pasó. Ya. Normalmente con R1 no se debería ver el acabado. Eso me desbloqueó. Ya dile que intente unirse a ver. No sé por qué, porque normalmente con R1 no debería terminar. No, espera que él se conecte. No sé qué. Por si ustedes ven que se conecta, me avisan para. Pero no se va a grabar nada. Ya, les estaba diciendo entonces, bueno, todas las expresiones que salen del circuito equivalente
una vez que yo pueda obtener entonces los parámetros del circuito equivalente, al igual que hacíamos en el caso del transformador, ¿no? También se le realizan pruebas para obtener los parámetros del circuito equivalente, y una vez obtenido el circuito equivalente se puede trabajar con él para determinar el potencia de salida, potencia de entrada, en fin, los diferentes parámetros del circuito, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? También podemos dibujar un circuito equivalente aproximado, igual que lo hacíamos en el transformador, ¿no? Recuerden que en el transformador también colocamos para adelante la rama de magnetización, que repito, en muchos casos se colocan en paralelo, la resistencia mejor, ¿no? Aquí está representado en serie porque realmente minimiza los cálculos, pero bueno, lo más correcto sería ponerlo en paralelo, ¿no? Pero igual no hay mucha afectación en los cálculos si lo coloco en serie o en paralelo, y sí minimiza mucho el trabajo matemático, ¿no? En este caso, bueno, tenemos R1 que sería la del estator, ¿no? El I1 también, la del estator, y el I2 y R2 del rotor, ¿no? Y tenemos R2 por 1 menos S partido S, que recuerden que le decía que la suma de R2 más R2 por 1 menos S partido S da R2 sobre S. Si yo sumo aquí para hacer un solo circuito equivalente, digo que R2 más R2 por 1 menos S partido S es lo mismo que R2 sobre S, ¿no? Partido S. Para simplificar más el circuito. ¿Qué es lo que hay que saber entonces en este caso también? En el caso de que, el deslizamiento que les dije yo que era, la relación, el deslizamiento S, NS menos NR partido NS. En el caso de que el rotor esté detenido, que sería en la partida, ¿no? ¿Cuánto vale el deslizamiento entonces? Porque en la partida el rotor se está moviendo, ¿no? Cuando voy a arrancar en la partida, el rotor se está moviendo, la velocidad del rotor es 0. Entonces, ¿cuánto va el deslizamiento? Fíjense la expresión. Si es NS menos NR partido NS. Si esto es 0, NS partido NS igual a 1. ¿No? Es decir, que en el arranque, ¿cuánto sería entonces? Es igual a 1 en el arranque. ¿No? Es lo que hay que tener en cuenta entonces en el funcionamiento del motor, que ese sería igual a 1 en el arranque, porque el rotor todavía no comenzaba a moverse, y entonces la velocidad relativa, bueno, sería la velocidad del campo sincrónico respecto a la velocidad del campo sincrónico sería 0. Y el deslizamiento me va a variar en la función como motor entre 0 y 1. Fíjense que en el arranque, en la partida, aquí, el deslizamiento va a ser 1. ¿No? En el arranque el deslizamiento va a ser 1. Y puede trabajar, bueno, como, según el cuadrante que trabaja, como motor generador o el frenaje regenerativo, ¿no? Esta sería la característica funcionando como motor, la característica de momento contra el deslizamiento, en este caso, contra la característica mecánica sería momento contra velocidad, ¿no? Pero en este caso sería la velocidad vista como el deslizamiento, ¿no? Que sería la relación entre la velocidad del campo sincrónico y la velocidad del rotor, ¿no? Si funciona como motor, estaría en esta zona de trabajo. Fíjense que en esta zona, eso me va a variar entre 1 y 0, ¿no? Es lo que está representado aquí. Ya se trabaja como generador, pero creo que está haciendo la máquina esta. Me imagino que se siga viendo, ¿no? Si no. En este caso, entonces, ya les decía, si funciona como generador, funcionaría en este otro cuadrante, ¿no? Y en este caso ya el deslizamiento sería menor que 0, ¿no? Porque si funciona como generador, la velocidad del rotor va a ser mayor que la velocidad del campo sincrónico, ¿no? Pero bueno, funcionando como motor, que como les decía, es el que más está disponible a nivel industrial, el deslizamiento variaría entre 0 y 1, ¿no? Y la máquina trabajaría en este cuadrante, ¿no? Viendo aquí la característica mecánica, que va a haber un momento máximo, un momento en el arranque, ¿no es así? ¿Dudas hasta aquí? De este circuito equivalente también, pero no se lo puse aquí delante, de este circuito equivalente yo puedo determinar por una ley de Kirchhoff la expresión de esa corriente I2, ¿no? Esa corriente I2 por el circuito equivalente que sería igual al voltaje V1 partido de la impedancia equivalente, ¿no? Y esa impedancia equivalente, ¿qué sería? R1 más R2 partido S, porque recuerden que la suma de estas dos me va a dar R2 partido S, ¿no? ¿Cómo me quedaría entonces la impedancia? R1 más R2 partido S más X1 más X2, que es lo que está representado aquí. La corriente sería el voltaje partido el módulo de la impedancia, ¿no? El módulo de la impedancia
partido partido S, más la parte X1 más X2, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Es una ley de Kirchhoff, como que es hasta ley de Ohm, porque sería sobre el voltaje partido en impedancia, ¿no? La potencia de salida, que recuerden que la potencia de salida les dije que era en el término del final, ¿no? Sería 3 cuadrado por R, ¿no? La potencia de salida sería 3 por esta corriente al cuadrado por el término de 2 por 1 menos S sobre S, ¿no? Esa sería la potencia desarrollada en este caso por el motor, ¿no? ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo? Después de ver el circuito equivalente a este aproximado, la corriente por ley de Kirchhoff, por ley de Ohm, sería el voltaje partido de la impedancia, el módulo de la impedancia, ¿no? Es lo que está representado aquí. El voltaje partido del módulo de la impedancia. La potencia desarrollada, que decía que era en el término de A, ahora sería igual 3 veces esa corriente al cuadrado por el término de R2 por 1 menos S partido S, ¿no? Y ahí voy a obtener entonces la potencia desarrollada. Y haciendo los arreglos matemáticos me queda esto, ¿no? Y el momento, les decía que era la potencia partido de la velocidad, ¿no? Entonces, si a partir de aquí puedo determinar también el momento, ¿no? ¿Dudas aquí? Como les decía, el momento sería la potencia partido de la velocidad. Y si ya tengo la expresión de potencia, puedo determinar también la expresión de momento, ¿no? Pero que me sale del mismo circuito equivalente, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? De aquí pueden ver que en el arranque, aunque ese sea 1 en el arranque, va a existir momento de arranque, ¿no? Profe, Sí. disculpe, creo que estoy confundiendo la velocidad, no es la revolución por minuto, no es la RPM, ¿cierto? Sí. Ah, ahí la RPM. Sí. Ah, ya yo estaba. Lo que hay dos velocidades, está la velocidad del campo, Correcto. que es NS, y la velocidad del rotor. Sí. La velocidad del campo en S que sería igual a 120F entre P. ¿Dónde la puso? Ahí arriba. Ajá. Esta es la velocidad del campo. Sí. Y la del rotor es la que gira el rotor. Correcto. Por eso va a haber dos velocidades, la velocidad del campo sincrónico y la velocidad del rotor. En la partida, aunque tú le dices el campo, le dices el devanado del módulo, va a existir ya este NS, ¿no? Correcto, pero cuando trabajamos con la potencia, con el momento, esa velocidad no trabajamos con esa, con las dos que mencionó recién. Trabajamos con la RPM. Sí, Ah, ya. con la velocidad del rotor. Ya. Aquí está puesto, fíjense. Depende realmente, tú puedes utilizar la velocidad del rotor o la velocidad del campo. Depende más bien de la operación que está en la máquina, si es en el arranque. Si es en el arranque, para determinar el momento de arranque sería como omega 1, que es la velocidad del campo sincrónico, porque la máquina no se está moviendo. Ah, ya, correcto. Si es en el arranque, el rotor está detenido. Correcto. Entonces la única velocidad que va a haber ahí es la velocidad del campo sincrónico. Fíjense lo que les decía, el momento lo obtuve por la expresión de la potencia partido de la velocidad, ¿no? En esta expresión, aunque el deslizamiento valga 1, que es en el arranque, va a existir momento. Por eso en el arranque, como pudieron ver en la gráfica, en el arranque también va a haber momento, ¿no? Dice que en el arranque se vale 1, pero va a haber momento aunque el rotor no se está moviendo, ¿no? Lo veo matemáticamente por la expresión que aunque el deslizamiento sea 1, va a existir un momento, que sería entonces el momento de arranque en este caso. El momento va a depender cuadráticamente de la tensión del voltaje, que lo ven también por la expresión, que es algo importante. Si yo disminuyo el voltaje, el momento va a disminuir cuadráticamente con el voltaje. Por eso es importante tener en cuenta a la hora de regular la máquina, que el momento depende cuadráticamente del voltaje. Si yo disminuyo el voltaje, el momento también va a disminuir, pero cuadráticamente. Y es importante que un motor tenga un momento de salida que pueda dar una carga, ¿no? Por eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de variar el voltaje aplicado. Voy a tener, por supuesto, un deslizamiento máximo y un momento máximo, que es lo que está representado en esta anterior. Voy a tener un deslizamiento máximo y un momento máximo, ¿no? Para un deslizamiento máximo va a existir un momento máximo, que es el que está representado en estas ecuaciones que les puse aquí, ¿no? Entonces, el momento máximo representa el deslizamiento máximo. Veis también ahí que el deslizamiento máximo no depende del valor del reloj. Fíjense que la expresión que yo voy a obtener, el momento máximo no depende del valor del reloj. Profe, constante, disculpe, el momento máximo no logro comprender qué sería, como qué momento, o sea, sé lo que es el momento, pero Ajá. no sé lo que... El momento que también se llama par, Ya. torque, que estamos hablando de lo mismo, ¿no? En algunos lugares van a decir que par, momento, torque sería lo mismo, ¿no? El momento de salida de la máquina, fuerza por brazo, para decirlo físicamente, sería la fuerza por el brazo, ¿no? Que es lo que hace falta al motor, que te desarrolle un momento que logra mover la carga, ¿no? Te pueda con la carga, ¿no? El momento de salida del motor es más importante porque si no lo puedes con la carga mecánica que tú lo vas a preparar al eje de la máquina. Ya, El momento máximo sería el de la curva, el máximo momento que puede desarrollar la máquina, que va a depender del deslizamiento
O sea, el momento en que va a mover el objeto. Eso Exacto. es El momento que necesita, sí. ajá, que es fuerza por el brazo. Recuerda que el momento en física es fuerza por el brazo. En este caso, el brazo no va a ser que sea el devanado del rotor, como el diámetro del rotor. Y la fuerza sería la que logra entonces poder con la carga. La carga, si tú lo vas el momento de la máquina es muy pequeña, puede que no pueda con la carga, ¿no? Con la carga mecánica acoplada. Entonces es importante saber que si tú disminuyes el voltaje, vas a disminuir el momento cuadráticamente, cuando acabarías el voltaje. Y es posible que el motor no vaya a poder con la carga. Es algo que tienes que tenerse en cuenta a la hora de hacer el... Ya, Gracias vamos a por poner. hablar de lo que me dice. Gracias. Yo les voy a poner, el video para que lo vean mejor. Déjame ver si yo puedo colocar el video. Sí, el video. Déjenme dejar de compartir esto un segundo, después seguir y compartir el video. Que me parece que es... Había una opción que era compartir con audio. Compartir sonido. De todos los motores, los de inducción son los más usados. Son los más baratos, robustos y fáciles de mantener. En este vídeo vamos a aprender cómo funciona un motor de inducción trifásico de jaula de armilla. Tiene dos partes principales, el estator y el rotor. El estator es la parte que permanece estática o estacionaria, mientras que el rotor es la parte que gira. El interior del estator se fabrica en acero al silicio u otro material de alta permeabilidad magnética que favorezca el flujo. Además, para reducir las pérdidas por corrientes parásitas, el material se lamina y las láminas se aíslan eléctricamente unas de otras mediante barniz o oxidación. La parte exterior del estator es una carcasa de acero o hierro forjado. El devanado pasa a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente alterna trifásica pasa por este devanado, produce un campo magnético giratorio. Vamos a explicar esto paso por paso. Un cable por el que pasa corriente crea un campo magnético a su alrededor. El sentido del campo puede determinarse con la regla del sacacorchos o regla de la mano derecha. Considera ahora el devanado trifásico más simple posible, es decir, 3 espiras como estas, una por fase. Fíjate en el esquema superior. En el instante que hemos etiquetado como 1, en números romanos, la corriente entra en la parte derecha de cada fase. Si miras el gráfico de la derecha, vas a observar que la corriente de las fases azul y amarilla es de casi la misma intensidad y la de la roja bastante más elevada. Fíjate ahora en el esquema de la izquierda y verás que la mayor intensidad en la fase roja se ha representado con una flecha mayor. Utiliza la regla de la mano derecha y decide si estás de acuerdo con el campo representado, tanto en la figura de la izquierda como en la parte superior. Vamos a avanzar al instante siguiente. Fíjate cómo evoluciona la corriente en el gráfico de la derecha hasta llegar al instante 2. Aquí las fases roja y azul se igualan y la amarilla llega a cero. Comprueba la situación de las corrientes y el campo magnético tanto en la figura superior como en la de la izquierda. Avanzamos de nuevo al siguiente instante. De nuevo observa la evolución de las corrientes hasta llegar al instante 3 y comprueba una a una la representación de cada corriente en los gráficos superior e izquierdo y la distribución del campo de acuerdo con ellos.
Vamos a ver en secuencia los instantes 1, 2 y 3. ¿Ven cómo el campo va girando? Como ves, es como tener un campo magnético de fuerza uniforme que está rotando. Esta velocidad de rotación del campo es conocida como velocidad de sincronismo. Pongamos un conductor cerrado dentro. El campo magnético giratorio es un flujo magnético que cambia. Al girar está cambiando. De acuerdo con la ley de Faraday, este flujo magnético variable induce una fuerza electromotriz en el conductor. La fuerza electromotriz inducida produce a su vez una corriente en el conductor. Lo que tenemos ahora es una corriente o movimiento de cargas en el interior de un campo magnético. De acuerdo con la ley de Lorentz, aparecerá una fuerza en cada sección del cable. Encuentra la dirección y sentido de esta fuerza en cada una de las secciones del conductor donde se ha representado la corriente. Para eso, usa la ley de Lorentz aplicando la regla de la mano derecha del producto vectorial. Para el vídeo y hazlo ahora. Lo que tenemos aquí es un par motor que va a hacer girar a la espira cerrada. Algo parecido ocurre también en el interior de un motor de inducción. Aquí, en vez de una espira cerrada, usaremos algo muy similar a las jaulas de ardilla tradicionales que hay en el oeste de los Estados Unidos. Yo no sabía que se llamaba así por eso, ¿verdad? Que se parece a la... Sí, se parece a la jaula de... Una corriente alterna trifásica pasando por los devanados del estator produce un campo magnético rotativo. Como le ocurría antes a la espira cerrada, se induce corriente en las barras de la jaula de ardilla, que se cierran con anillos en los extremos. De nuevo aparecerá un par motor que hará rotar la jaula. Esa es la razón por la que lo llamamos motor de inducción. Se induce electricidad en un rotor no por conexión eléctrica, sino por inducción magnética. Para hacer más fuerte la inducción, se rellena el rotor de un material ferromagnético como el del estator, con láminas aisladas y apiladas. Una gran ventaja del motor de inducción es que arranca solo. Puedes ver que tanto el campo magnético como el rotor giran. La cuestión es a qué velocidad gira cada uno. Para averiguarlo, vamos a considerar varios casos. Considera el caso en el que la velocidad del rotor es la velocidad del campo magnético, es decir, la velocidad de sincronismo. En este caso, puesto que las velocidades son iguales, el rotor siempre experimenta el mismo campo. Según Faraday, si no hay variación de campo, no habrá fuerza electromotriz, ni por tanto corriente inducida. Eso significa que la fuerza sobre las barras del rotor es nula. La conclusión es que el rotor irá disminuyendo su velocidad gradualmente. Sin embargo, cuando el ir a una velocidad menor que la de sincronismo, ahora sí, esté sometido a un flujo magnético variable, empezará a crecer en él una corriente inducida y con ella un par motor que lo va a mantener girando. En resumen, el rotor nunca alcanzará la velocidad de giro del campo, la velocidad de sincronismo. Gira a una velocidad ligeramente inferior. A la diferencia entre la velocidad de sincronismo y la velocidad del rotor la vamos a llamar deslizamiento. Es habitual expresar este deslizamiento en términos de porcentaje de la velocidad de sincronismo. La fuerza mecánica de giro del rotor se transfiere a un árbol o eje mecánico. En suma, en un motor de inducción entra energía por el estator y sale energía mecánica por el rotor. La energía perdida durante el funcionamiento del motor se disipa como calor, por lo que es necesario enfriar el motor con un ventilador que se pone al otro lado del rotor. Me parece que ilustrado se ve un poco mejor todas estas cosas teóricas que hemos visto. Ya estamos acá entonces la parte de funcionamiento y el circuito equivalente. Vamos a ver entonces
entonces cómo determinar los parámetros del circuito equivalente, al igual que hicimos en el transformador, pero recuerden que en el transformador se aplicaba la prueba del circuito abierto y de cortocircuito para determinar los parámetros del circuito equivalente, ¿no? Pues aquí también se van a realizar pruebas similares a las que hacían en el transformador para determinar entonces los parámetros del circuito equivalente. Porque vamos a ver si después tenemos el circuito equivalente, sería mucho más fácil trabajar con el circuito equivalente para determinar parámetros de la máquina, ¿no? Al igual que pasaba en el transformador. ¿Cuáles serían las pruebas que se realizan en este caso en la máquina sincrónica? Se le llamaría prueba de rotor trancado, prueba de rotor libre, bueno, mediciones que se hacen en la resistencia del estator en algunos casos, ¿no? Pero las fundamentales sería la prueba de rotor trancado y la prueba de rotor libre, que el nombre nos está diciendo también cómo serían que se van a realizar estas pruebas, ¿no? En el caso de la prueba de rotor libre, ¿qué significa? Que el rotor se deja girar sin carga, el rotor se deja girar libremente bajo condiciones de voltaje nominal, ¿no? En estas condiciones, ¿qué se mide? Al igual que se hacía en el caso del transformador, se mide voltaje, corriente y potencia, ¿no? En estas condiciones, la potencia que se está midiendo con las mediciones sería P0, se denomina P0 en la ecuación, aquí en esta medición, y se puede decir que las pérdidas rotacionales serían la potencia que estoy midiendo menos 3 veces la corriente que estoy midiendo también multiplicada por R1, suponiendo que tengo R1 de la medición de la otra prueba, ¿no? Es decir, que yo puedo obtener entonces las pérdidas rotacionales con la prueba de rotor libre, partiendo de que voy a tener la medición de la potencia de la corriente medidas físicamente con la prueba de rotor libre, ¿no? Así que es similar a lo que hacemos en el caso del transformador en la prueba de circuito abierto, ¿no? Pero en este caso sería la prueba de rotor libre, igual se deja girar libremente el rotor aplicando el voltaje nominal y puedo calcular entonces las pérdidas rotacionales como la potencia que mido menos 3 veces esta corriente al cuadrado por R1. Después que tengo las pérdidas rotacionales puedo determinar qué cosa RM, que es el parámetro de la normalización. ¿Cómo determino RM? Porque en el circuito equivalente, si se fijaron, las pérdidas rotacionales se determinaban como 3 veces la corriente que circulaba por esa rama al cuadrado, al igual que en el transformador. La parte magnética sería en la rama esta intermedia, igual entonces se calcula RM si ya tengo previamente calculado las pérdidas rotacionales, ¿no? Ya tengo entonces RM y las pérdidas rotacionales. También puedo calcular la impedancia total, que sería la suma de las dos impedancias. Aquí voy a tener también, si ya tengo R1 y RM, puedo tener entonces XM, que sería el otro parámetro que me falta de la normalización, ¿no? Para calcular entonces RM, XM, con las mediciones que se hicieron entonces en la prueba de rotor libre. Fíjense que es similar a la prueba del transformador de circuito abierto, ¿no? Lo que en este caso sería sin carga el rotor girando libremente, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Igual sería aplicar las ecuaciones, igual que hicimos en el transformador, para determinar los parámetros del circuito equivalente, ¿no? La otra prueba que se realiza sería la prueba del receso vaivente, ¿no? Sí. La otra 20. La otra prueba que se hace es la de rotor trancado o bloqueado. En este caso la prueba es un poco más peligrosa porque lo que tenemos que hacer es trancar, es decir, que el rotor no gire trancando, que creo que van a hacer un laboratorio de eso también, que aquí se hace con un freno mecánico, con un freno pony, que le dice. En esta prueba, ¿qué es lo que se hace? Se aplica un voltaje reducido hasta que circule la corriente nominal y se tranca el rotor. Si no se deja que el rotor gire, se asegura que no se mueva el rotor, aplicándole por supuesto un voltaje reducido. Y en este caso entonces, si el rotor no se mueve, el deslizamiento vale 1, ¿no? Porque recuerden que el deslizamiento sería NS menos NR sobre NS. Si el rotor no se mueve, el deslizamiento vale 1. En estas condiciones puedo determinar entonces, bueno, con las mediciones de la potencia, puedo determinar los parámetros de R1 y R2, que sería la suma de los dos. Lo que voy a obtener aquí, ¿cómo lo voy a obtener? La R equivalente, o que hacíamos en el transformador con la prueba de cortocircuito, obtenemos la R equivalente como la potencia que estoy midiendo partido 3 veces la corriente, ¿no? Y también puedo determinar entonces la impedancia equivalente como igual, el voltaje que estoy midiendo partido de la corriente, ¿no? En este caso determino entonces también la parte inductiva de la impedancia, de la resistencia equivalente, ¿no? Fíjense que es, como les decía, similar a la prueba de cortocircuito. Recuerden que la prueba de cortocircuito del transformador que obtenía la R equivalente y la R equivalente, ¿no? Que voy a obtener también aquí la R equivalente, que sería R1 más R2, y la R equivalente, que sería X1 más X2. Es similar a lo que hacemos con la prueba de cortocircuito, lo que en lugar de cortocircuitar lo que estamos haciendo es trancando el devanado del rotor, ¿no? Pero igual, aplicando básicamente incluso las mismas ecuaciones, que son leyes de Ohm y leyes de Kirchhoff, tengo los parámetros con la prueba de rotor libre y los parámetros de la magnetización, y con esta prueba
los parámetros de la enlace equivalente, es decir, R1, R2 y X1 y X2. También depende después de la clase de diseño, como voy a obtener realmente la suma de las dos, ¿no? Según la clase de diseño de la máquina, puedo después separar X1 y X2. Según la clase de diseño está tabulado la relación que va a haber entre los parámetros X1 y X2 una vez que tenga el total, ¿no? Pero de forma general serían las mismas pruebas que se hacían en el transformador, pero en este caso, en el trancante rotor, en el caso de la de cortocircuito similar a la de rotor trancado y la de circuito abierto similar a la de rotor libre, ¿no? Para obtener los parámetros del circuito equivalente. ¿Dudas aquí? Aquí sería igual que en otro caso, aplicar las pruebas para determinar los parámetros. No tiene otra. El arranque entonces, ahora, en el caso del arranque, no sé si se ve ahí la ecuación, la puse muy pequeña. Habíamos obtenido por el circuito equivalente hace un rato la expresión de corriente. Recuerda que se obtenía la corriente por el circuito equivalente. Voy a ponerlo. En el caso del arranque lo obteníamos por el circuito equivalente. Recuerden que era R1, X1, X2 y una resistencia que era R2 partido S, ¿no? Que era la suma de las dos, ¿no? ¿Recuerdan? Aquí teníamos el circuito equivalente que era la RM y la XM. Y esta corriente, que aquí era igual a esta corriente, la corriente de esta, la X2, sería igual al voltaje partido de podía ser equivalente, ¿no? Que sería la raíz de R1 más R2 partido S al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. ¿No es así? Pues una ley de Ohm sería el voltaje partido de podía ser equivalente. Y R2 partido S, recuerda que era igual a la suma de R2 más R2 por 1 menos S sobre S, ¿no? Que se quedaba entonces el término este, que era la potencia desarrollada, la suma de los dos, daba R2 partido S, ¿no? Esa sería la corriente por la máquina, en el arranque, ¿no? Si en esta condición, en el arranque, por supuesto, S vale 1. ¿Por qué? Porque S sería igual a ¿quién? A NS menos NR partido de S. La velocidad de rotor va a ser 0, porque la máquina no ha partido, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el deslizamiento en el arranque? 1. Si aquí yo tengo sustituyo por 1, ¿qué voy a obtener? Esto que está puesto aquí, ¿no? Ahora, como les decía, la corriente en el arranque puede llegar a ser grande, ¿no? Puede ser, y eso no solo para la máquina, que la máquina es realmente una máquina robusta, pero igual si yo tengo carga conectada al mismo circuito donde arranca la máquina, van a ver que el voltaje va a bajar por la corriente que está demandando la carga y puede afectar a las otras cargas. Por tanto, hay que reducir esa corriente. ¿Cómo yo puedo reducir esa corriente según esa ecuación? Si yo disminuyo el voltaje V1, me va a disminuir la corriente. ¿No es así? Si yo coloco resistencia en serie con el R1, va a disminuir la corriente. Si yo coloco resistencia en serie con R2, va a disminuir la corriente. Es decir, yo por esa ecuación veo la forma que podría implementar el arranque, entonces se lo puse en este caso, en otros garantía, porque si la máquina es de rotor combinado, tengo acceso a los demanados rotor, recuerden que puedo insertar resistencia en serie con el rotor, ¿no? Puedo montar alrededor. Puedo disminuir el voltaje, añadir resistencia en serie con el rotor, añadir resistencia en serie con el reactor en serie con el rotor en caso de la máquina de jaula de ardilla, ¿no? Si fuera el rotor, puedo añadir también resistencia en serie con el rotor, ¿no? Fíjense que en este caso. ¿Cómo puedo disminuir la corriente? Como decía, disminuir el voltaje, ¿no? Puedo añadir resistencia en serie con el estator, puedo añadir reactor en serie con el estator. También puedo hacer un cambio de conexiones, que se usa mucho también en el arranque estrella delta. ¿Qué significa? Que la máquina que trabaja en operación normal en delta, la arranco en estrella, porque cuando arranco en estrella, creo que se lo puse desarrollado más adelante, la corriente va a ser 3 veces menor. Lo arranco en estrella y después lo paso a delta. De forma tal que garantizo que en el arranque la corriente sea más reducida. También hay conexiones en serie paralela para reducir la corriente. Y si el motor fuera de rotor bobinado, que recuerden que la diferencia con el jaula de ardilla, que el rotor bobinado tengo acceso a los demanados del rotor y puedo entonces añadir resistencia de serie con el rotor que también lo podría utilizar para el arranque, que es la ventaja que tenía el motor jaula de ardilla. Ese sería el método añadiendo el resistor de serie con el circuito del convertador. Fíjense que la ecuación que lo estoy haciendo entonces, añadir resistencia, de forma tal que yo pueda disminuir la corriente también, que no tiene mucha complicación. En
En el caso de arranque mediante compensador, estoy disminuyendo el voltaje. Cuando vimos los autotransformadores, recuerden que les comenté que una aplicación de los autotransformadores es el accionamiento de la máquina de corriente alterna. Porque arranca con el autotransformador con un voltaje reducido y después de eso se quita el voltaje reducido, la máquina, una vez que parte, se coloca voltaje normal y la máquina continúa entonces y logra reducir la corriente en el arranque. El arranque estrella delta, que como les decía, es uno de los que más se usa porque es muy sencillo de implementar. En este caso, la corriente, cuando está en estrella, sería 3 veces menor que la operación normal en delta. Que es lo que se hace entonces, arrancarlo en estrella y luego pasar a conexión delta y la máquina continúa trabajando en operación delta, ¿no? Eso para que empiece lento. Sí, para que empiece con una corriente más reducida. Porque se se arranca como... Si arranca como una estrella, la corriente va a ser 3 veces menor que si estuviera en delta. Entonces arranca con menos corriente y después que arrancó, que partió, lo coloco la conexión delta y ya la máquina, lo estoy tratando de reducir la corriente en el arranque. También puedo, bueno, el sector de serie con rotor, como decía, en caso de la máquina sea de rotor combinado, puedo, aquí se ve en la ecuación que si yo aumento también la resistencia de serie con el rotor, disminuye la corriente, que es otra forma, pero solo sería en el caso de las máquinas de rotor combinado que tengo acceso a los doblados del rotor. Si una máquina normal no puedo hacer esta. Aquí están resumidos los métodos de arranque, un arranque directo, que también se puede arrancar directamente a la red sin ningún método de control, pero por supuesto solo sería en máquinas pequeñas, donde la corriente de arranque va a ser pequeña. Generalmente cuando la máquina es más grande, les decía, no solo para la máquina, sino para todas las cargas que estén conectadas a la misma red, cuando la máquina arranca, el voltaje se va a reducir. Ahí puede ser bombas pequeñas. Exacto. Sí, Incluso ya les digo, se están usando también mucho ya como generadores ahora. Se están usando también ya las máquinas estas como generadores. En la parte industrial se usa como motores, pero ya en la generación eólica se están usando también máquinas asincrónicas. Y hay que tener presente también cuando arrancan una máquina grande de estas, se ocurre un hueco de tensión, que es una caída abrupta en el voltaje de la red en un tiempo acotado, que puede dañar incluso carga sensible. Hay que tener en cuenta el arranque en este caso. Arrancar mediante sección de resistencia de rotor, pero sólido, solo válido para las máquinas de rotor luminoso, porque si no, no puedo acceder a los demás rotores. Arranque con resistencia de rotor, un procedimiento poco empleado, pero sobre todo es porque siempre que yo utilizo resistencia en la regulación implica pérdida, ¿no? Porque siempre que hay resistencia por efecto de va a haber pérdida, pero realmente son un método sencillo de emplear, ¿no? Pero cuando existen otros métodos, como por ejemplo la estrella delta, estrella triángulo, que se usa mucho porque es muy barato y fácil de utilizar, es arrancar la máquina en estrella y luego con un conector, que creo que les puse un gráfico más adelante, se cambia la conexión de delta a estrella y la máquina continúa trabajando, de estrella a delta, perdón, y la máquina continúa trabajando en delta, y esto reduciendo la corriente en el arranque. El arranque con autotransformador, que también reduce la tensión en el arranque mediante el autotransformador y después lo quito y la máquina continúa trabajando en condición normal. Y arranque con arrancadores estáticos, que es lo que se conoce como partidores suaves, que se usan mucho convertidores electrónicos. Un partidor suave sería un regulador de corriente alterna accionando la máquina. Entonces, los partidores suaves también están muy difundidos junto con operadores de frecuencia, que son convertidores electrónicos, que yo lo estoy utilizando para variar el voltaje en el arranque y después que arranca aumento el voltaje. Es muy sencillo de regular con un partidor suave, porque directamente estoy arrancando con un voltaje reducido y después entonces con el disparo de los semiconductores aumento el voltaje y ya la máquina continúa en funcionamiento normal. Fíjense los ejemplos que les puse de la conexión. En este caso, un arranque directo con contactores magnéticos, se tenía un circuito de fuerza y un circuito de mando, ¿no? Ustedes están en el industria, lo han visto, el circuito de control o fuerza y el circuito de mando. En este caso sería cosa, un contactor magnético y los contactos del contactor magnético, ¿no? Cuando energizo entonces, presiono el start, energizo el contactor magnético, finalmente falta el señal, ¿no? Pero cuando presiono el start, se energiza el contactor magnético y se accionan los contactos de ese contactor. Los contactos que están abiertos se cierran y los que están cerrados se abren, ¿no? En este caso, ¿qué hago? Directamente se energiza y este que estaba cerrado se cierra y el motor se energizó directamente de la línea, ¿no? Ese sería el arranque directo de la línea. Un arranque estrella delta, fíjense, aquí utilizo más contactores magnéticos, pero ¿qué es lo que hago primero? Cuando energizo, se va a energizar, el motor va a arrancar conectado en estrella. Fíjense que sería esto que están acá. Va a arrancar con conexión estrella. ¿Cómo lo hago? Con los contactos del contactor, ¿no? Después, ¿qué hago? Cuando quiero que pase de delta, un tiempo después, se van a abrir esos contactos y se van a cerrar los otros conectando la máquina en delta. Es muy sencillo de implementar que arranque en estrella y después pasar a delta. Así que existen módulos incluso que se pueden utilizar para implementar la función esta de arranque estrella delta, ¿no? Ya les digo, es muy sencillo y económico, porque realmente serían solo contactos
contactores, ¿no? Para lograr la conexión esta de la máquina. Y el arranque por resistencias retóricas también sería igual, con un contactor magnético. Cuando analizo los bobinas del contactor magnético, se acciona sus contactos y arranqué con la resistencia conectada, ¿no? ¿Qué hago después? Cuando pasa el tiempo, se abren esos contactos, quito la resistencia y el modelo continúa directamente entonces conectado a la red. ¿Lo ven? Arranco primero con esto cerrado. Arranco entonces con las resistencias a través de la resistencia. Arranco con un voltaje más reducido, porque es a través de la resistencia. Ya una vez que partió, ya van a salir ya. Una vez que partió, abro entonces estos contactos y se cierran esto. Y ya se continúa alimentándose sin la resistencia. Y el último, que arranca por el transformador, que sería arrancar de igual forma, arranca con el otro transformador. Y una vez que ya la máquina partió, quito el otro transformador y continúa la máquina conectada directamente al sistema. Serían técnicas. Bueno, el partido suave, que para la parte del partido suave es un convertidor electrónico, pero decía, sería arrancar con un partido suave, con un regulador de corriente alterna, que con el pulso de disparo de los semiconductores puedo lograr un voltaje reducido, después variar el voltaje, variando el pulso de disparo de los semiconductores. Por supuesto, es más costoso, porque implica entonces un variador de frecuencia, un regulador de corriente alterna, que es un convertidor que es un poco más costoso, ¿no? Pero igual se emplea mucho los partidores suaves, que se van a aumentar.